Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania, sin ayuda militar, terminará apagándose como una velita. Lo que pasa es que en los últimos días, las posiciones, tanto rusas como de Ucrania, son posiciones que ya se conocen muy bien. Rusia no ha avanzado de manera significativa a través de todos los puntos fronterizos, sin embargo Ucrania tampoco. Ucrania está estancada. No puede avanzar hacia la ofensiva porque también en algunas posiciones rusas existen ya instaladas capacidades de defensa muy fuertes. El ejemplo es Mariupol, donde ya las tropas rusas han casi controlado la ciudad, faltan algunos pequeños espacios que todavía controlan los ucranianos y no pueden recibir refuerzos porque hay una protección antiaérea y aérea muy fuerte en Mariupol para los rusos. Entonces, eso no va a permitir que Ucrania pueda de alguna manera liberar Mariupol. Y eso se repite en muchas ciudades, en muchas localidades. Rusia no avanza porque solamente utiliza ataques aéreos, ataques con misiles, ataques de artillería, y no avanza hasta destruir la ciudad. Eso es lo que está pasando en Mariupol. Eso es lo que está pasando en Irpin, al norte de Kiev, Hostomel, al norte de Kiev. Básicamente destruir antes de avanzar. Rusia otorgó a los que llama nacionalistas ucranianos hasta la mañana del lunes para rendirse y salir de la ciudad. Mariupol es considerada una localidad clave para controlar los accesos marítimos de Ucrania y la otra gran ciudad portuaria de Odessa, todavía bajo control ucraniano. Además, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige a los miembros de la Knesset, el Parlamento de Israel. En su discurso instó a los israelíes a tomar una postura contundente y a oponerse con firmeza a la invasión rusa. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advierte que ya son 10 millones de personas quienes han tenido que abandonar sus hogares en Ucrania debido a la guerra. Veremos cómo continúan los esfuerzos en otros países de Europa para acogerlos. El presidente ucraniano califica el asedio ruso a Mariupol de terror, que será recordado en los siglos venideros por crímenes de guerra. El último ataque en la ciudad a una escuela de arte donde, según Ucrania, se refugiaban unas 400 personas. Este jefe de policía de la ciudad pide a los presidentes de Francia y Estados Unidos que ayuden a salvar a los civiles. La ciudad está siendo barrida de la faz de la tierra. Y esta mujer explica que nuestra situación es una película de horror. En Leópolis, un pensativo Alexander recuerda cómo huyeron de su casa. Mi mujer y yo salimos corriendo en pijama y solo tenemos los documentos de identidad. Como él, han conseguido salir más de 4.000 personas. Guarda en el móvil las últimas imágenes captadas mientras abandonaban Mariupol. Es una ciudad muerta, quizá no se vuelva a levantar nunca. El ayuntamiento denuncia que Rusia aprovecha los corredores abiertos hacia ese país para deportar a ciudadanos hacia otras poblaciones rusas alejadas de la frontera con Ucrania. La viceprimera ministra anunciaba este domingo que tenían previsto abrir 7 corredores humanitarios en diferentes lugares del país. La agencia TASS dice que han llegado a Rusia unos 335.000 ucranianos de la zona de Donetsk y Lugansk, de los que 71.000 son menores y más de 100.000 ciudadanos rusos. Mientras en el cuartel de Mykolaiv, atacado el sábado, siguen los trabajos de desescombro y búsqueda de supervivientes, Rusia informa de la utilización por segundo día consecutivo de misiles hipersónicos, esta vez contra unos depósitos de combustible y lubricantes al norte de Odessa, según el portavoz de defensa ruso. Moscú informa del lanzamiento de misiles de crucero desde el Mar Negro y desde el Caspio, exhibe la efectividad de sus armas de precisión y asegura que ha destruido una base militar en Zitomir, cerca de Kiev, donde, según el Kremlin, se entrenaban fuerzas especiales y mercenarios extranjeros. El gobierno de Ucrania, por su parte, destaca las fuertes pérdidas que están sufriendo las tropas rusas, que cifran en 14.700 bajas y 476 tanques. Klitschko ha informado que al menos 5 personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital después de que los rusos bombardearan un edificio residencial en el oeste de la ciudad. Los equipos de rescate aún están buscando sobrevivientes. Para Klitschko se trata de un nuevo ejemplo de los ataques indiscriminados contra civiles. La propaganda y los medios de comunicación en la guerra también son una herramienta de batalla.
Y lo sabe muy bien Rusia, y por eso ha estado publicando en los últimos días varias imágenes, por ejemplo, de supuestamente una captura importante de una cantidad de javelins que habían sido decomisados a un grupo de ucranianos a quienes les dieron de baja también. De igual manera muestra cómo está tomando ya edificios y capturando a miembros de este batallón Azov que es conocido dentro de Mariupol. Y también comparte imágenes de la destrucción total de Mariupol como si fuera algo bueno. Realmente es una clara muestra de los valores que Putin y sus allegados comparten. La noticia llega tras días de devastadores ataques contra objetivos militares y civiles en toda la ciudad. Para Rusia, su ejército está teniendo éxito en la erradicación de lo que califica como fuerzas neonazis de la región. La televisión pública rusa mostraba la magnitud de la destrucción en Mariupol. Tras intensos bombardeos, el ejército ruso logró tomar el control en varias partes de la ciudad asediada. Estos progresos dejaban tras de sí edificios calcinados y civiles traumatizados. Los bombardeos también alcanzaron una planta siderúrgica. Rusia asegura estar liberando a los ucranianos de un gobierno nazi, a lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un judío que perdió a familiares en el Holocausto, respondía así. El 24 de febrero de 1920 se fundó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, un partido que acabó con millones de vidas, destruyó la mitad del país e intentó destruir naciones enteras. 102 años después, el 24 de febrero, se dio la orden criminal de lanzar una invasión rusa sobre Ucrania. Pero vayan a donde vayan los rusos, siempre se encuentran con una fuerte resistencia. En Jersón, una ciudad ocupada, unos manifestantes obligaron a 2 camiones rusos a detenerse y dar la vuelta. Una prueba más de que la invasión rusa no va según lo planeado por el Kremlin. La resistencia pacífica de los ciudadanos ucranianos va a seguir por años, por décadas, si fuera necesario. Por supuesto, la mayoría de los ucranianos no quieren eso. Quieren conservar su país con la misma fortaleza con la que siempre la han conservado. Esa actitud de obtener más territorio por parte de la Federación Rusa, que ya es el país más grande del mundo, es simplemente absurda. Por eso Zelensky habló claramente frente al Parlamento de Israel. Escuchemos. Después de todo este tiempo, ¿por qué no nos han proporcionado armas? ¿Por qué Israel no ha impuesto fuertes sanciones contra Rusia? ¿Por qué no presiona a las empresas rusas? La respuesta depende de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y el pueblo de Israel va a tener que vivir con esa respuesta. Los ucranianos eligieron hace 80 años salvar a los judíos y por eso tenemos aquí a gente honrada de todo el mundo. El pueblo de Israel se enfrenta ahora a una elección semejante. Cada día que pasa nos convencemos más de una sola cosa. Putin no quiere paz. Putin quiere ver arrodillada a Ucrania por haber osado pararse enfrente de él, por haber osado ser claramente opositores a las posiciones del Kremlin, por haber osado decidir soberanamente prohibir el idioma ruso en las actividades oficiales del gobierno, no en la población. Jamás se va a poder hacer eso en la población, porque la población lo puede hacer, es algo libre. Simplemente que el gobierno necesitaba utilizar su idioma oficial, el ucraniano. Bueno, este tipo de cosas nos muestran la actitud real del dictador Putin. Un dictador que lo único que quiere es imponerse por la fuerza, sin importar el costo en vidas de sus propios soldados rusos, de soldados que están llegando desde el centro de Rusia, incluso desde Siberia, incluso desde las provincias prorrusas en Georgia como Abjasia. Desde todo lado. El único objetivo es dominar a Ucrania, sin importar la vida de absolutamente nadie.
Eso es lo que piensa el dictador Putin. Puede empeorar, dependiendo del estado de ánimo del enemigo. No sabemos lo que busca, ya que no hay una lógica razonable detrás de todo esto. Que ataquen objetivos estratégicos entra dentro de lo esperable, pero destruyen escuelas, guarderías u hospitales, lo que no augura nada bueno. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dice que son 10 millones los desplazados de Ucrania. 3.5 millones han salido fuera del país y 6.5 dentro del país a diferentes otras localidades. La realidad es esa. La situación humanitaria en Ucrania es cada vez peor. Lamentablemente, Putin ha decidido destruir la infraestructura civil. No está combatiendo con los soldados, está combatiendo contra el pueblo ucraniano. Esa es la realidad. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.